Sobre la reunión del 23 de julio del 2018, están en los documentos y mi patrocinado ha sido bastante claro en reconstruir qué ha pasado ese día, ¿no? Desde que se inició hasta que finalizó el día. ¿Existió alguna reunión? No. Entonces, ese hecho es un hecho falso. Y para concluir, vamos a referirnos a la imputación de impedir la reelección de Pablo Sánchez Velarde como fiscal de la Nación. Como quiera que eso está en el contenido de la denuncia, también como una infracción constitucional, yo creo, señores, señor presidente, señores congresistas, que más claro que el agua ese tema no puede estar. Y ustedes tienen como documento número 60 de los descargos de mi patrocinado el acta número 908 de fecha 7 de junio del 2018. En el numeral 3 en romano es el acta de la Junta de Fiscales Supremos y está referido pues a la elección del fiscal de la Nación periodo 2018 a 2021. ¿Qué dice? Me permito leer. Dice, seguidamente el doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación y presidente de la Junta de Fiscales Supremos, manifiesta, hay un documento de la sociedad civil sobre el tema de la elección, lo que hago presente de manera transparente, el cual apoya mi reelección, la cual no he pedido, por eso lo hago presente, por cuestión de transparencia. Proseguimos con el tema de la agenda. Más adelante, la doctora Zoraida Ábalos Rivera dice, fiscal suprema titular, manifiesta, en este acto, este es un acto solemne, no es una junta cualquiera, y yo quería aprovechar primero para felicitarlo, porque usted ha dado muestras de que cumple su palabra y lo ha dicho públicamente, que no va a la reelección. Pero creo que nosotros somos gente de palabra, y las palabras que estamos acá, nadie se va a presentar como candidato porque estamos respetando la antigüedad. Por eso yo me permito proponer al doctor Gonzalo, quien es el que sigue en el orden de antigüedad. No obstante que la Constitución señala que la elección debe ser por elección secreta, yo creo que aquí es un acto de aclamación. Sigue, doctor Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación y presidente de la Junta de Fiscales Supremos, manifiesta. Esa es la propuesta de la doctora Zoraida. Más adelante, la doctora Zoraida dice, hay alguien que esté en contra de esta propuesta. Más adelante, el doctor Pablo Sánchez Velarde dice, bien, yo les agradezco mucho lo que me dicen, en verdad yo he tratado de hacer una junta y una elección bastante limpia, honesta, ustedes saben cuáles fueron mis palabras al inicio y creo que es hora del cambio, ya que en vista la propuesta que hace Zoraida, Tomás y Víctor Raúl, me uno obviamente a la propuesta por aclamación de la elección del doctor Gonzalo Chávarri, a quien le deseo los mejores éxitos y cuentas con el apoyo de todos nosotros y en mi especial cuenta conmigo Gonzalo. Tú eres el próximo nuevo fiscal de la Nación que asume en un mes aproximadamente la gestión. Luego conversamos el tema de transición, desde ya mis felicitaciones. Doctora Zoraida Ábalos responde, sí, por aclamación, y se acordó elegir al doctor Gonzalo Chávarri Vallejos. Entonces, es suficiente para desvirtuar la infracción constitucional y la denuncia constitucional número 248, señor presidente, señores congresistas, leer solamente este acta número 908. Con ello concluido, señor. Muy bien, entonces concluida la participación de los denunciados y sus abogados, la presidencia suspende brevemente la sesión para permitir el ingreso de los testigos propuestos por el congresista Juan Cheput, delegado de dichas denuncias, quienes ingresarán a la sala de sesiones conforme se lo requiera de inmediato. Gracias. Suspendemos la sesión. Suspenderse la sesión por unos momentos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en esta audiencia que ha permitido ejercer su derecho a la defensa tanto del ex fiscal de la Nación y actual fiscal supremo Pedro Chávarri como del fiscal supremo Tomás Gálvez, quienes han sido implicados en
varias denuncias, casi 5 denuncias constitucionales en su contra por supuesta infracción a la Constitución Política del Perú y supuesto encubrimiento personal. Hay que señalar que se ha suspendido para que ingrese a la sala a pedido de uno de los parlamentarios integrantes de esta subcomisión de acusaciones constitucionales unos testigos. Hay que precisar además que durante su intervención el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, expresó su rechazo a las denuncias emitidas en su contra por considerarlas sin fundamentos ni pruebas legales y subjetivas. A su vez, también negó ser parte de una organización criminal, toda vez que no ha cometido ningún delito. Al sustentar las denuncias constitucionales 270 y 288, el congresista Gino Costa afirmó que hay elementos de convicción para que sea investigado por pertenecer a una red de organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto, que tenía como fin cometer actividades ilícitas, favorecer el nombramiento de jueces y fiscales con el apoyo de exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Estando la testigo presente, vamos a reanudar la sesión y se le invita a la testigo para que venga aquí frente a la presidencia para asumir el juramento del caso. Susana Guerrero López, ya lo aprendí. Se va a reanudar la sesión, pasa la testigo que se va a dar cuenta enseguida para que haga el juramento de ley. Sí, sí. ¿Prefiere con la Biblia? ¿O sí? Ya. Ya, sí. A ver, vamos a guardar silencio para tomar el juramento del caso a la testigo, doctora Susana Guerrero López, esposa del fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas, que según el informe del congresista delegado ha sido citada como testigo. Doctora Susana Guerrero López, promete por su honor, por su conciencia, por Dios, decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Sí, prometo. Si así lo hicierais, que Dios, el pueblo, lo premie, de lo contrario os demande. ¿Está usted juramente? Aprovechamos por el momento para decir que de los 3 testigos que estaban considerados según el informe del congresista delegado, el testigo Walter Delgado Tobar, fiscal superior anticorrupción, ha presentado un escrito aduciendo las razones de su inasistencia, en el sentido de que al estar ya investigado en la fiscalía no tiene la obligación de venir a esta sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y en cuanto al otro testigo, el señor Aldo León Patiño, ex secretario general del Ministerio Público en la gestión anterior, no ha presentado ningún documento ante esta comisión justificando su inasistencia. La testigo entonces, Susana Guerrero López, es la única presente y con ella presente y juramentada se le va a conceder el uso de la palabra al congresista delegado para que pueda hacer las preguntas que considere. Congresista Juan Cheput, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Solamente quisiera señalar lo siguiente, ¿no? La convocatoria a la doctora Susana Guerrero López obedece única y exclusivamente a la necesidad de precisar la información que necesitamos para redactar nuestras conclusiones finales. En todo momento que se siente a ella acá respetada por todos los miembros de la comisión, y las preguntas tienen que ver específicamente con el caso materia de la acusación constitucional. Doctora Susana Guerrero, la primera pregunta. Antes de que sea nombrada gerente de asesoría jurídica de la OMPE, el cargo es de confianza por el ex jefe de la entidad, Adolfo Castillo, ¿el doctor Tomás Gálvez le manifestó en algún momento los presuntos vínculos de el doctor Castillo, con el señor Cavazza? En ningún momento. No. Ya no, ¿dónde no? Suficiente.
¿Por qué demoró 7 meses tras su designación en abril de 2017 para denunciar las irregularidades en la OMPE? En primer lugar, buenas tardes a todos los presentes, señores congresistas y público presente. En primer lugar, debo contextualizar el momento en el cual yo llegué a OMPE fue en octubre durante la gestión del señor Cucho y en efecto a partir de abril de 2017 trabajé con el señor, con el nuevo jefe de la OMPE que era el señor Castillo. De abril hasta julio aproximadamente todo se desarrolló con normalidad. No se dio ningún caso de ilegalidad. A partir de agosto, que ingresan personajes que posteriormente se han ligado con este señor Cabaza, es que empiezan a denotarse determinadas ilegalidades que el propio personal de planta, es decir, personal que tiene años en OMPE, me los empieza a comunicar. Es ahí que yo comunico a mi esposo y le digo, algo raro está pasando acá en OMPE. ¿Por qué voy a explicar esto? Porque hay una línea de tiempo. Se dice, ¿por qué denunció usted 7 meses después? Porque justamente en agosto se empiezan a denotar. Hubo otro periodo en el cual se llegaron a copiar pruebas. ¿Qué pasaba si en ese momento con el solo, diríamos, cuchicheo en pasillos de que algo raro pasaba, yo denunciaba? Iba a salir lapidada peor de lo que he salido habiendo denunciado con pruebas. Y mi esposo lo que me dijo es, denuncia, no tengas miedo. Obviamente yo como funcionaria pública, que tengo 15 años de carrera limpia, estaba totalmente convencida de efectuar esa denuncia. ¿Por qué? Porque nosotros los funcionarios públicos, todos, nos ceñimos a un código de ética. Y el código de ética antepone el deber del interés público frente a un interés subalterno particular. Entonces lo que mi esposo fue a animarme y me dijo, no tengas miedo, haz tu denuncia, porque como lo ha referido el abogado, en el ámbito de mi competencia es que yo tomé conocimiento de ciertas ilegalidades. En efecto, el personal de planta me fue dando documentación, aproximadamente estamos hablando ya de septiembre, octubre, noviembre, y yo llegué a copiar ya información contundente, objetiva, y mi esposo en ese tránsito de tiempo, más o menos estamos hablando septiembre, octubre, noviembre, también me dijo para reunirnos en mi casa con quienes, funcionarios que no fuimos sometidos a un poder de facto que se instaló en OMPE. Y en efecto, nos hemos reunido en mi casa 3, 4 oportunidades con ellos viendo cómo denunciamos. Había un montón de sospechas de que era el señor Cabaza, de que era un señor Nieves, de que detrás estaba el señor Luna, pero no había nada que nos lleve el hilo conductor de decir son estas personas. Entonces teníamos que copiar toda la información y en efecto, yo he denunciado en noviembre del 2017 cuando he tenido todos los documentos en mano y lo he hecho no solamente ante los órganos de alta dirección, lo he hecho también ante los órganos de la Contraloría de la República, lo he hecho ante la Secretaría Técnica, que es un órgano autónomo dentro de OMPE, pero lastimosamente lo único que tenía de respuesta era silencio. Y obviamente en ese contexto, al ver esa inacción, esa falta de respuesta, ¿qué pasó conmigo? Me llevaron a múltiples denuncias, procedimientos totalmente arbitrarios. Entonces, yendo a responder su pregunta, señor Chaput. Gracias. Congresista Chaput. Continúen. En ese contexto, ante la inacción de quienes estaban llamados a aclarar y adoptar las medidas correctivas en el interior de una entidad pública, mi esposo, Tomás Gálvez, se contactó con periodistas. Diciembre, enero, febrero, con la señora Roxana de Canal 5, con el señor Enrique, no recuerdo su apellido, Chávez, de Caretas. Se contactó también con gente de Cuarto Poder, pero igual, lastimosamente la prensa en ese momento no tomó atención al caso, hasta que en diciembre del 2017 llega a pasar ya un acto totalmente grueso de ilegalidad, por así decirlo, cuando dejan ingresar a una persona ligada a este partido, al señor Luna, fuera del horario y le permiten subsanar unas actas. Fue ahí que recién la prensa empieza a tomar conocimiento y fue en febrero que van a buscar a mi esposo a mi casa y le dicen que están interesados en mi denuncia. Imagínense cuántos meses habían pasado. El Ministerio Público tenía conocimiento. Acá tengo documentos donde el Procurador Público de OMPE dice que efectúa la denuncia de todas esas ilegalidades en base a mi denuncia, señor Chaput. Y lo he documentado. O sea, si uno denunciaba todos a Camutis,
y un fraude electoral por lo bajo, totalmente campeante, una entidad que tiene que garantizar nuestra democracia. Entonces, ¿a dónde voy? Para poner como un colofón de mi respuesta. Es mi esposo el que estaba instando a los periodistas, tengo esta denuncia, y justamente Caretas sacó un artículo y dijo que él ya lo había denunciado antes. Pero lastimosamente Cuarto Poder, el que tomó interés, se tomó un mes en involucrarse, porque es un tema eminentemente técnico, tenía que entender de qué se trataban las ilegalidades. Y es recién en el mes de mayo que esta denuncia ya se hace pública ante la inacción, repito, de los órganos competentes llamados a dar una medida correctiva a esas ilegalidades denunciadas en defensa de nuestra democracia. Y finalmente debo señalar que durante todo este tiempo mi esposo era el que hacía todas esas conexiones para justamente facilitarlo. ¿Usted cree que yo como funcionaria pública a mí me iban a dar, como una simple funcionaria de segundo plano, me iban a dar importancia a algún medio de comunicación si de repente iba sola? Entonces, yo acá realmente tengo el documento del procurador donde dice, yo denuncié ante la Fiscalía, y eso me ha llegado recién, el 15 de abril, porque lo he pedido por acceso a la transparencia, acceso a la información. El procurador dice, yo denuncié porque la señora Susana Guerrero en noviembre del 2017 efectuó una denuncia objetiva, con elementos totalmente contundentes. Entonces, lo que yo quiero precisar, finalmente, es de que en este caso mi esposo en ningún momento ha encubierto, al contrario, él fue el que me instó, el que me animó, aunque lastimosamente ahora estamos viendo el resultado de que quien denuncia sale lastimosamente al otro lado desprotegido y tiene que hacer todo este tránsito, un vía crucis, para llegar a explicar y lograr de alguna manera hacer llegar su voz, porque resulta que ahora los periodistas ya no están, ya no hay micrófonos que te pregunten cómo va el tema. Entonces yo sí me considero valiente, porque todas esas denuncias falsas, sin ningún asidero, no han tenido más que archivarlas, todas. Aquí están. ¿Por qué? Porque llegaron, y acá lo dice la Secretaría Técnica, la funcionaria Susana Guerrero actuó de acuerdo al Código de Ética, se ciñó por el principio de lealtad a la entidad. Entonces, señor Chaput, toda mi actuación durante ese momento no se me puede decir por qué usted recién abrió la boca, porque además hay un elemento interesante. Estos hechos fueron sucesivos en el tiempo, desde cuando se evidenciaron. Y obviamente no fue un solo acto que tú digas, bueno, ya lo tengo el acto totalmente definido y lo voy a denunciar. Fueron una sucesión de hechos que fueron cobrando forma. Y yo fui la primera en denunciar en el Perú, como mujer, tuve el valor para hacerlo. Y a raíz de mi denuncia, posteriormente salen los audios. Y es con los audios que se empieza a tomar cuerpo todas esas rumores, esas sospechas que se decía que el señor Luna trabajaba con el señor Noguera, con el señor Gutiérrez Pérez. Entonces, acá simplemente, si ustedes se involucran en el caso, hay una denuncia que tenía asidero. Y acá está el señor Gino Costa, al que lo llamé en 3 oportunidades. Lo he llamado y su asesor me contestó y me dijo que usted me iba a devolver la llamada. Y nunca me devolvió la llamada. Sí. Pregúntele, señor. Pregúntele. ¿Ya? Lo llamé el año pasado con el señor Yorlan Arenas, quien ha tenido que pasar un vía crucis. Un funcionario que quiso hacer las cosas correctamente en OMPE, al cual, como represalia, lo sacaron y es a raíz de una acción de amparo que ha vuelto. Entonces, por favor, yo solamente quiero que quede como constancia de que yo me ceñí mis funciones. Y esa es la explicación del lapso del periodo de tiempo en el cual se hicieron las denuncias. Muy bien, para que el congresista delegado pueda hacer su pregunta. Presidente, señor Guerrero. Al final te van a tener la oportunidad de preguntar. Como se me ha mencionado, presidente. No, es el reglamento. No ha habido alusión, hay que se ha hecho ceñirse al reglamento. Quiero aclarar que no conozco la En su momento, congresista, tendrá la oportunidad. Que el congresista delegado termine. Pero si está haciendo alusión a mí, quiero. Pero va a tener la oportunidad, el congresista Costa. A ver, congresista delegado, haga su pregunta. Gracias. Doctora Guerrero, quisiera señalar lo siguiente. El hecho de que planteemos preguntas tienen por objeto, como lo decía al inicio, precisar la respuesta. De ninguna manera son aseveraciones lo que estamos haciendo, sino necesitamos indagar
para de esa manera tener los elementos de juicio para poder sacar conclusiones pertinentes. Usted ha mencionado ilegalidades y también la existencia de un poder fáctico. De manera concreta, nos gustaría escuchar qué tipo de ilegalidades notó y a qué se refiere por el poder fáctico, si es que usted lo podría detallar. Gracias. Prende su micrófono. Voy a sintetizar porque es un tema amplio, la verdad, y técnico. En primer lugar, ante una resolución que involucraba al partido del señor Luna, recibí una serie de presiones para emitir una resolución en el día, sin siquiera ceñirse al principio que todo funcionario público está obligado en el ejercicio de sus funciones de corroborar una determinada aseveración. Y fue justamente aproximadamente en el mes de agosto del 2017. Ha pasado ya casi 2 años, entenderán, no tengo el dato exacto. Pero en ese periodo de tiempo ingresó a trabajar a OMPE un señor Fernando Obregón, el que prácticamente era el que daba diríamos de manera paralela, las instrucciones a todos los funcionarios. En mi condición de gerente de asesoría jurídica, yo no cedía a esa presión, señor presidente. ¿Y qué obtuve como eso? Una infinidad de denuncias para tratar de malograr mi carrera. Carrera que en 15 años, repito, nunca he tenido ni una sola sanción. ¿Ya? Entonces, yo, para aterrizar el punto, esa ilegalidad fue la primera, la presión. La segunda, el aceleramiento inusitado que se le daba al trámite del señor Luna, del Partido Podemos por el Perú. Y yo como funcionaria he trabajado en muchas entidades y siempre he sido coherente, no he tenido esa disonancia cognitiva, gracias a Dios, entre el querer y el hacer. Siempre en ONP he tratado de ayudar a la gente dentro de mis posibilidades, no llamo a un tráfico de influencia, sino a tratar de darles la información correcta, a tratar de hacer rápidos sus trámites. Entonces, pero obviamente en esto veía un tema ya anómalo. ¿Por qué? Porque al señor se le tenía que sacar una resolución sin aplicar el principio de verdad material que implica corroborar si lo que él dice es cierto o no. Segundo, al señor se le tenía que aceptar sus espacios con una serie de blancos, sus listas de adherentes con espacios en blanco sin observarle conforme a ley. ¿Por qué? Porque era el señor que obviamente ahora se entiende, porque recuerden, si nos ubicamos en ese contexto, es como que ahora todos empiezan a comentar que acá hay algo raro, pero en ese momento obviamente no se sabía con la magnitud de esa influencia perniciosa para una entidad. Entonces eran simplemente rumores. Y obviamente en ese contexto los funcionarios me dijeron, doctora, acá está pasando algo raro, viene el señor Navarrete, viene y obviamente quiere imponer las cosas. Es a partir de septiembre más o menos que yo busco en internet y me doy cuenta que estos personajes son cuestionados. Es ahí donde empiezo a copiar toda la información, señor Chaput. Entonces, todas mis denuncias han sido tan objetivas que incluso la manera totalmente artera que han tratado de hacerme daño, no ha quedado más a las autoridades competentes que determinar que no tiene asidero y han determinado que yo actué ciñéndome a mis funciones. Me acaban de notificar, todas han sido archivadas. Y el último acto ilegal fue el del ingreso, que lo reseñé hace un momento, de un personaje fuera del horario de trabajo. Dígame, ¿a qué administrado de la entidad pública se le da toda esas facilidades de ingresar fuera, de poder subsanar? Obviamente todo eso trajo consigo una infame campaña de desprestigio en redes sociales, lo cual si leemos el libro del señor Quirós, Historia de la Corrupción, no nos puede admirar, porque obviamente es una práctica repetitiva de quien actúa ilegalmente al margen de la ley para matar al mensajero. Gracias. Muy bien, si no hay alguna otra pregunta por parte del consejero, del congresista delegado. No, señor presidente, muchas gracias, doctora Guerrero. ¿Puedo decir algo finalmente, por favor? Si lo permite el presidente. ¿Puedo decir algo finalmente? A través de la presidencia, por favor. Tiene usted el uso de la palabra. Sí, gracias. Gracias. Finalmente quiero decir que en nuestro país hablamos mucho de la lucha anticorrupción. Sin embargo, si queremos salir de un círculo vicioso donde decimos
hay una lucha contra la corrupción y seguimos repitiendo actos que dicen todo lo contrario, un acto disonante, contrario a esa actividad como es la persecución al denunciante, nunca vamos a lograr un cambio. Yo denuncié con valentía, di mi nombre, di mi cara y trajo como consecuencia toda una serie de campañas de desprestigio, no solo para mí, para mi familia. Y la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción, el artículo 33 dice que toda denuncia de buena fe y con motivos razonables tiene que amparar al denunciante. No lo digo por mí, porque si nosotros vamos a incentivar que en nuestro país se evidencien más actos que necesitan ser corregidos en bien de nuestro país, necesitamos empezar por proteger a quienes tienen el valor de denunciar actos que necesitan ser corregidos y cambiados dentro de nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, si vamos a hacer solo una excepción por esta vez, por alusión, para que el congresista Gino, que no forma parte de esta subcomisión, pueda participar, porque el reglamento permite hacer preguntas al testigo solo por parte de los miembros titulares de la subcomisión. Por alusión, tiene usted uso la palabra, congresista Costa. Gracias, presidente. No voy a hacerle una pregunta a la testigo, solo señalarle que no tengo el gusto de conocerla, que no tengo registrado que me haya llamado, no tengo su nombre en mi teléfono tampoco. Lo lamento porque me hubiera encantado atenderla en ese momento. Tengo gran admiración por la manera como se comportó cuando sucedieron estas cosas en la OMPE. Lo lamento, pero no tenía conocimiento que había estado pretendiendo comunicarse conmigo. Es todo, presidente. Gracias. Sí. Una última acotación, señor. Testigo, por favor, no tiene el uso de la palabra por ahora. ¿Sí? Le vamos a dar en su momento. Bueno, entonces, participado ya el congresista aludido. Si usted solicita por favor una réplica a la alusión, se le concede de manera muy concreta, por favor. Señor Gino Costa, justamente yo no tuve acceso a su celular porque no lo conozco. Por eso yo fui al Congreso y busqué el número de su anexo. Y conjuntamente con Yorlan lo llamamos 3 veces y nos contestó su asesor. Nos dijo que usted nos iba a retornar la llamada. Le dejamos nuestros celulares y lastimosamente le pido, bueno, como ciudadana, que en lo futuro tenga cuidado porque hay muchos como yo que buscan ayuda en ustedes porque creemos en esa protección que ustedes como representantes puedan darnos y no se conviertan más bien en nuestros verdugos. Gracias. Bueno, continuando entonces con la sesión. Solo para los miembros titulares de esta subcomisión que quieran hacer una pregunta a la testigo aprovechando su presencia, anuncien o soliciten el uso de la palabra. Si ningún congresista desea hacer uso de la palabra para preguntar a la testigo, entonces será por concluida esta parte. Se agradece la presencia a la testigo, a la doctora Susana Guerrero López, y se suspende la sesión por breves momentos para poder permitir que usted abandone la sala, agradeciéndole por su asistencia. Muchas gracias. Bien, en estos momentos entonces se retira la doctora procuradora. Concluidas las declaraciones testimoniales, se reanuda la sesión. La presidencia consulta a los denunciantes si desean formular una réplica y para otorgarles el uso de la palabra. Congresista Gino Costa tiene el uso de la palabra. Muy amable, presidente, gracias. Presidente, en primer lugar, en relación con la denuncia por pertenencia a organización criminal interpuesta contra el señor Chávarri, nos ha dicho el doctor Mesía que estamos actuando de fiscales y por tanto se demanda de nosotros gran precisión y no elementos de convicción sino pruebas definitivas. Esto la verdad me sorprende porque diera la impresión de que el doctor no conoce el caso. Este es un caso que, como digo, se inició en una investigación a un grupo de narcotraficantes en el puerto del Callao y en ese contexto los investigadores de la Fiscalía de Crimen Organizado del Puerto se topan con esta organización que van poco a poco conociendo y estaban en proceso de conocerla cuando se hacen público los audios porque las personas que eran sometidas a estas escuchas legales toman conocimiento de estos hechos. Entonces, de alguna manera se trata de una investigación frustrada o abortada en todo caso. No sabemos exactamente en qué fase de la investigación
ocurre este aborto, pero es una investigación que se encontraba en proceso de evolución. Y en ese contexto son las fiscales responsables del caso que dicen, mira, para continuar con la investigación, en la medida en que hemos descubierto que se trata de altos funcionarios que cuentan con antejuicio constitucional, para poder continuar las investigaciones se requiere que el Congreso dé el visto bueno. Entonces, me parece que en una situación como esta no se puede exigir al Congreso que actúe de fiscal, que presente todas las pruebas, cuando, como digo, estamos para el propio Ministerio Público, que es el que investiga, porque no es el Congreso el que toma la iniciativa en este caso, es el Ministerio Público que recurre al Congreso para pedir autorización a través del antejuicio para continuar las investigaciones en la instancia que corresponde.